me gustaría compartir un tema que está en el libro de Lucas, Lucas 24, 13 al 21. Dice, ese mismo día. Pregúntale a la persona que está a tu lado, ¿qué día? ¿Qué día? Ese mismo día. Es importante que pongamos este texto en contexto. Ese mismo día está hablando del día de la resurrección de Jesús. Quiero que presten atención a este detalle. Ese día no era cualquier día, ese era el día en que Jesús había resucitado. ¿Cuántos me están siguiendo? Dos de ellos, cuando habla dos de ellos, está hablando de dos discípulos de Jesús. Esos dos no eran cualquier dos, eran dos discípulos de Jesús. Dos de ellos iban camino a una aldea llamada Emaús, que distaba de Jerusalén como 60 estadios. Esto es una caminata de aproximadamente 11 kilómetros. Iban hablando de todo lo que había sucedido, y mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y los iba acompañando. Pero ellos no lo reconocieron. Y es que parecían tener vendados los ojos. Se veían tan tristes que Jesús les preguntó, ¿de qué tanto hablan ustedes? Uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le respondió, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha sucedido en estos días? ¿Y qué ha sucedido?, preguntó Jesús. Y ellos le respondieron, lo de Jesús de Nazaret, que ante Dios y ante todo el pueblo era un profeta poderoso en hechos y en palabra. Pero los principales sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros teníamos la esperanza de que Él habría de redimir a Israel. Sin embargo, ya van 3 días. ¿Cuántos días habían pasado? ¿Cuántos días habían pasado? Habían pasado 3 días de que todo esto pasó. Dos discípulos de Jesús iban caminando, y en eso Jesús aparece en escena y se une a la caminata y comienza no solo a caminar con ellos, sino a conversar con ellos. ¿Cuántos me están siguiendo hasta aquí? Pero estos discípulos, cuando comienzan a conversar con Jesús, ya no eran los mismos. En sus palabras, en su actitud, en su forma de pensar, habían cambiado. Habían pasado solo 3 días de que Jesús había muerto, pero al parecer estos 3 discípulos ya habían perdido la pasión por Dios, ya habían perdido ese fuego por Dios, ya habían perdido esa devoción por Dios. ¿Cuántos me están siguiendo? Y me impacta, hermanos, porque esto nos puede pasar a nosotros también como discípulos de Jesús. Muchas veces pensamos que la pasión es algo que puede demorarse muchos días o muchos meses en perder. Pero me impacta este pasaje porque habían pasado solo ¿cuántos días? Vamos, ¿cuántos días habían pasado? Habían pasado solo 3 días y estos discípulos eran diferentes. Ya no había pasión, ya no había emoción, ya no había entusiasmo. En sus palabras se puede escuchar la voz de la derrota, del desamparo, del temor. Y si nosotros no nos damos cuenta, nosotros podemos ser discípulos de Jesús y podemos venir a la iglesia y podemos levantar nuestras manos y podemos escuchar un mensaje, pero quizás ya hemos perdido la pasión. Por eso me gustaría compartir con ustedes el tema: ¿cómo hacer que mi corazón vuelva a estar apasionado por Dios? ¿Cómo hacer que mi corazón no pierda ese fuego por las cosas de Dios? Pueden pasar los años, pueden pasar los meses, pueden pasar los días, pero yo quiero seguir siendo un hombre apasionado por Dios. Porque
La verdad es duro perder un amigo, es difícil perder un discípulo, es doloroso perder un trabajo. Pero algo que me enseña este pasaje es que yo no me puedo dar el lujo como cristiano, como seguidor de Jesús, de perder mi pasión por Él. Porque este pasaje nos advierte de algunas consecuencias cuando yo pierdo la pasión por Dios. Este pasaje es un llamado de atención para que no perdamos nuestra pasión por Dios. Porque noten qué interesante, estos discípulos, seguidores de Jesús, discípulos de Jesús, que habían caminado con Jesús, que habían visto hacer milagros a Jesús, habían pasado solo 3 días, pero algo en ellos se había apagado. En sus palabras, en su forma de actuar, en su forma de caminar, en su forma de vivir, algo había cambiado. Y lo que me impacta es lo que dice el verso 16. Presten atención a lo que dice el verso 16. Dice: pero ellos no lo reconocieron, y es que parecían tener vendados los ojos. Ellos no le reconocieron. Habían estado con él 3 años, lo habían visto ver milagros, lo habían visto predicar a las multitudes, pero de pronto empieza Jesús a caminar una vez más con ellos y la Biblia dice que no lo reconocieron. ¿Por qué no lo reconocieron? Porque la Biblia dice que tenían como una venda en los ojos. Y cuando tú pierdes la pasión, empiezas a caminar sin visión. Te lo voy a decir una vez más. Cuando tú pierdes la pasión, empiezas a caminar sin visión. Estos 2 discípulos seguían caminando, pero ya no tenían visión. Estos 2 discípulos seguían caminando, pero ya no tenían propósito. Estos 2 discípulos seguían caminando, pero ya no tenían destino. Habían perdido el rumbo, habían perdido el norte, porque lo que habían perdido en primer lugar era la pasión. Y cuando yo pierdo la pasión, es cuestión de tiempo para empezar a vivir sin visión. Porque es la pasión la que me ayuda a mí a vivir enfocado, la que me ayuda a vivir con propósito, la que me ayuda a tener un sentido de destino. Que simplemente uno sabe en su corazón que no está en esta tierra simplemente para existir, sino que Dios te ha puesto en esta tierra porque Él tiene grandes cosas con tu vida. Dije, Dios tiene grandes cosas con tu vida. Dios tiene grandes cosas con tu familia. Dios tiene un propósito contigo. Dios tiene destino para ti. Pero cuando uno pierde la pasión, empieza a sobrevivir en la vida. Me encanta lo que dijo Walt Disney. Él dijo lo siguiente: los sueños pueden hacerse realidad si se tiene vamos, todos ayúdenme a predicar. Si se tiene ¿qué? Si se tiene ¿qué? La pasión para perseguirlos. La pasión para. Si tú pierdes tu pasión, pierdes tus sueños. Te lo voy a decir una vez más. Si tú pierdes tu pasión, pierdes tus sueños. Porque la pasión es la que nos ayuda a perseguir los sueños. Si perdemos la pasión, perdemos la gasolina que nos ayuda a perseguir ese sueño. ¿Cuántos me están siguiendo? La pasión es esa gasolina que mantiene andando tu motor. Sin pasión tu motor se apaga y tú no vas a llegar lejos. Estos hombres seguían caminando, pero ya no tenían rumbo, ya no tenían dirección, ya no tenían norte. Y tú puedes seguir haciendo cosas por costumbre, puedes seguir viniendo a la iglesia y puedes seguir levantando tus manos, escuchando una charla, pero ya no hay visión en tu vida. Ya no hay propósito en las cosas que haces. Haces las cosas, pero simplemente las haces porque siempre las has hecho.
Vienes a la iglesia y te sientas, pero lo haces porque todos los domingos lo haces, pero ya no hay pasión, ya no hay propósito. ¿Cuántos me están siguiendo? La buena noticia es que si la pasión es el combustible que me ayuda a alcanzar mi visión, si recupero mi pasión, voy a recuperar la fuerza, la energía, el aliento para alcanzar esa visión, ese sueño, esa promesa que Dios tiene con mi vida. Algunos, esto es una advertencia, no pierdan su pasión. Para otros, este es el consejo: recupera tu pasión y vas a recuperar tu visión, tus sueños y tus promesas en el nombre de Jesús. Vamos, si tú eres un joven, un hombre, una mujer apasionado, dale un aplauso apasionado a Dios. Yo soy de los que piensa que todo lo que hacemos debemos hacerlo con pasión. Si vamos a predicar, vamos a predicar con pasión. Si vamos a alabarlo, vamos a hacer con pasión. Si vamos a servirlo, vamos a hacer con pasión. Lo segundo que me impacta en este pasaje está ahí en Lucas 17. Lucas 17 dice: se veían tan tristes que Jesús les preguntó: ¿de qué tanto hablan ustedes? ¿De qué tanto hablan ustedes? No solamente habían perdido la visión, sino también habían perdido la alegría. Cuando Jesús los vio, estos hombres no solamente no lo podían reconocer, sino que Jesús los vio y dijo: ¿por qué están tan tristes? No solo estaban tristes, estaban muy tristes. Porque una persona con pasión es una persona que tiene alegría en el corazón. Pero cuando pierdes la pasión, también pierdes la alegría. Cuando uno pierde la pasión, empieza a hacer las cosas por rutina, por obligación, por conveniencia, pero ya no por amor. Y es en este momento, hermanos, que la iglesia se vuelve aburrida. Porque hacemos las cosas, pero las hacemos por hacer. Las hacemos porque alguien nos está empujando o nos está obligando a hacerlo. Yo espero que nadie esté en este lugar por obligación. Yo espero que nadie esté en este lugar por conveniencia. Yo espero que todos los que están sentados escuchando mi voz estén en este lugar porque aman a Dios sobre todas las cosas y aman su presencia, aman su casa, aman su iglesia, aman servirle, aman alabarlo. Cuando yo pierdo la pasión, la iglesia se hace aburrida. Cuando yo pierdo la pasión, la iglesia se hace una carga. Ay, todos los domingos lo mismo. Pero cuando uno hay pasión, uno no puede esperar a que sea domingo. Me encantó lo que me escribió una vez una joven. Me dijo: pastor, a mí me gustaría que todos los días de la semana sean domingo. Cuando uno pierde la pasión, uno pierde la fe, y esto se convierte simplemente en una religión. Pero déjame decirte algo: tú y yo no tenemos una religión, tú y yo tenemos una relación con un Dios bueno, con un Dios amoroso, con un Dios misericordioso, con un Dios de nuevas oportunidades y con un Dios todopoderoso. No convirtamos esto en una religión. No convirtamos esto en una religión. Jesús nunca dijo: yo he venido a darles una religión, he venido a fundar una religión. No, Jesús vino a decir: yo he venido a darles vida y vida en abundancia.
Nuevamente, la buena noticia. La buena noticia es que si mi pasión es la fuente de mi alegría, entonces si recupero mi pasión, recupero mi alegría. Tú te vas a dar cuenta que nunca vas a ver una persona apasionada y triste a la vez. Es una contradicción. Algunos tienen una contradicción en la cara, porque en el corazón dicen que aman a Dios, pero con la cara están diciendo otra cosa. Así también es una contradicción decir que estoy apasionado por Dios y que mis hechos, mi forma de actuar, mi forma de vivir, mi forma de caminar digan otra cosa. Yo no sé tú, pero para mí no hay nada más increíble, más grande, no hay honor más grande, no hay privilegio más grande que servirle al Rey de Reyes y Señor de Señores. No solo le servimos a Dios, sino lo hacemos con alegría. No solo predicamos, sino predicamos con alegría. No solo damos, sino damos con alegría. No solo congregamos, sino congregamos con... No solo levantamos nuestras manos y alabamos, sino lo hacemos con... Tú vas a disfrutar cada etapa de tu vida si le agregas una dosis de pasión. Tú vas a disfrutar cada etapa de tu vida, los buenos y los malos momentos, si te sacudes la apatía y abrazas la vida con pasión. Amén. Y yo veo que las personas apasionadas son personas que a pesar de los problemas, a pesar de las dificultades, a pesar de sus circunstancias, no dejan de hacer las cosas importantes de la vida. Una persona apasionada es una persona que por más que está viviendo problemas o dificultades, sigue trabajando, sigue sirviendo, sigue adorando, sigue orando, porque su vida no se basa en sus circunstancias. Su vida se basa en su posición en Cristo Jesús. Y en Cristo Jesús tú eres más que vencedor. En Cristo Jesús todo lo puedes porque Él te fortalece. En Cristo Jesús no hay nada imposible para ti. En Cristo Jesús. Yo creo que tú le puedes dar un mejor aplauso a Dios este domingo. Cuando yo tengo pasión por el ministerio nunca es una carga, el ministerio siempre es una recompensa. Cuando yo tengo pasión, liderar no es una obligación, es un privilegio. Y servir es el honor más grande que puede tener un ser humano. Ustedes saben que la iglesia hace muchos años está involucrada en diferentes áreas. Y a mí me han ofrecido varios puestos en el gobierno, en el Estado, en empresas. Pero para mí no hay honor más grande, no hay privilegio más grande que predicar la palabra del Señor Jesús. Yo siento que a esto Dios me ha llamado y no solamente lo hago con alegría, lo hago con pasión. La falta de pasión mata la visión. La falta de pasión te quita la alegría. Pero cuando tú recuperas la pasión, tú recuperas la visión y recuperas la alegría. Y yo declaro que cada joven, hombre, mujer, matrimonio y familia sale de este lugar con visión y sale de este lugar con alegría. Lucas, el verso 19 y 20. ¿Y qué ha sucedido?, pregunta Jesús. Y ellos le respondieron: lo de Jesús de Nazaret. Es interesante, ¿no? Estos discípulos le estaban hablando a Jesús de lo que había pasado con Jesús.
Y le dicen, ellos le respondieron, lo de Jesús de Nazaret, que ante Dios y ante todo el pueblo era un gran profeta. Era un profeta poderoso en hechos y en palabras. Pero los principales sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. ¿Cuántos me están siguiendo? Estos hombres habían perdido la visión. Entonces cuando Jesús caminaba con ellos y conversaba con ellos, ellos no lo podían reconocer. Además que no lo podían reconocer, la Biblia dice que estaban tristes. ¿Cómo estaban? Tristes. Y cuando Jesús le pregunta, y bueno, ¿qué fue de Jesús? Ellos le dicen, bueno, este Jesús era increíble, era un tremendo maestro, era un gran profeta, era un buen pastor. ¿Sí se dan cuenta? Ellos comenzaron a hablar de su pasado. Empezaron a hablar de Jesús como si todo hubiera terminado. Empezaron a hablar como Jesús ya fue, murió y se terminó la historia. Y ese es el problema, cuando uno pierde la pasión, uno empieza a vivir del pasado. Cada vez que tú vas a encontrar a una persona sin pasión, va a ser una persona que te va a empezar a hablar de términos de pasado. Uy, la iglesia, ¿cómo era la iglesia? Y el Coliseo, ¿cómo se llenaba? Y los milagros que pasaban, y la alabanza que había, y los predicadores que venían. Y todo es en términos de pasado. Se vuelven hasta poetas y comienzan a decir, todo tiempo pasado fue mejor. Perdieron la pasión y empezaron a vivir en su pasado, en los recuerdos del pasado, en las historias del pasado y en los temores del pasado. Son personas que, te vas a dar cuenta, empiezan a vivir de las glorias de ayer. De las victorias de ayer. Y nos volvemos así como los que hablan de fútbol. Uy, cuando Perú iba al mundial en 1870, y los jugadores que teníamos, y todo es las glorias del pasado y las victorias del pasado. El problema con el pasado es que si tú comienzas a mirar el pasado, a hablar del pasado y a vivir en el pasado, estás castigando tu futuro. Te lo voy a decir una vez más. Cada vez que tú visitas el pasado, castigas tu futuro. En el pasado no hay futuro. Y el problema con las personas que viven mirando hacia atrás es que tarde o temprano empiezan a ir en esa dirección. Las personas que viven mirando su pasado, tarde o temprano empiezan a ir en esa dirección. Por eso es tan importante recuperar la pasión. Porque cuando tú recuperas la pasión, vives mirando hacia adelante, vives con expectativa, vives con ilusión. Sabes que lo mejor aún está por. Sabes que tus mejores días no quedaron atrás, sino que vienen adelante en el nombre de Jesús. Y aunque el pasado pudo haber sido bueno, grande y glorioso, tú sabes que tu futuro es más grande que tu pasado. Tus mejores victorias están aún por llegar. Tus mayores victorias están aún por llegar. Tus mejores triunfos todavía no los has vivido. Tus más grandes conquistas están a punto de aparecer. No vivas de glorias pasadas, porque aún si lo hacemos estamos desconociendo las promesas de Dios. ¿Y por qué les digo esto? Porque constantemente les estoy declarando lo mejor está por venir. No es un dicho mío, no es una declaración mía. La Biblia dice claramente,
Por eso es que yo no vivo de glorias pasadas ni de victorias pasadas, porque la Biblia lo dice, lo declara, lo promete. La vida del cristiano va a ir en aumento, de gloria en gloria y de victoria en victoria. Dije de gloria en gloria y de victoria en victoria. Tu vida va a ir de menos, de menos, de menos. Tu vida va a ir en aumento. A mí me gustaría que alguien me esté predicando esto. Yo mismo me lo tengo que predicar. No vivas de glorias pasadas, no vivas del ayer. Mira, cuando Dios le dijo a Moisés que vaya y se presente donde Faraón, le dijo: este va a ser mi nombre. Y primero te voy a decir cuál fue el nombre que no le dijo que él era. Él no le dijo: yo soy el gran ayer. Él no le dijo: yo soy el gran yo fui. Tampoco le dijo: yo soy el gran mañana, ni el gran yo seré. Le dijo: preséntate y dile que yo soy el gran yo. Yo estoy emocionado porque no le sirvo a un Dios que ya fue. Tampoco le sirvo a un Dios que va a ser. Él es. Él es. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Él sigue haciendo milagros hoy. Él sigue sanando hoy. Él sigue restaurando hoy. Él sigue bendiciendo hoy. Él sigue cambiando hoy. Él sigue transformando hoy. Él es. Él es. Él es el gran yo soy. ¿Para cuándo? Para hoy. Pastor, y mañana va a ser el gran yo soy también. No necesitamos un Dios de mañana, no necesitamos un Dios de ayer, necesitamos un Dios de hoy, para los problemas de hoy, para las deudas de hoy, para las enfermedades de hoy, para las situaciones de hoy, para las circunstancias de hoy. Pero estos dos discípulos hablaban de Jesús como él había sido el gran profeta ayer. Él había sido el gran maestro ayer. Él había sido el gran salvador ayer. Pero dale gracias a Dios que tú no sirves a un Dios de ayer. Tú sirves a un Dios que está dispuesto, está listo y quiere ayudarte, bendecirte y levantarte. Hoy. Y por último, dice ahí el verso 21: nosotros teníamos, nota el lenguaje, nosotros teníamos la esperanza de que Él habría de redimir a Israel. Sin embargo, ¿cuántos días van? Miren qué interesante. No solamente habían perdido la visión, no solamente estaban tristes, muy tristes. No solamente comenzaron a hablar de Jesús como Jesús ya fue, sino dice: y nosotros teníamos, es decir, ya no tienen, teníamos, ¿qué cosa? La esperanza de que Él iba a ser el Salvador y el Redentor. Teníamos. Es decir, ¿qué habían perdido? La esperanza. No solo había perdido la visión, la alegría, un sentido de futuro, sino también la esperanza. Ahora, no estamos hablando de cualquier persona. Estos discípulos de Jesús habían caminado con Jesús, habían escuchado a Jesús y habían visto a Jesús hacer milagros,
sanar enfermos, liberar endemoniados, resucitar muertos, caminar sobre las aguas, multiplicar el pan, los peces, alimentar una multitud. Pero después de ¿cuántos días? Que no toma mucho tiempo para que se te vaya la pasión. ¿Después de qué? 3 días. Decían, nosotros teníamos, o sea, hace 3 días teníamos la esperanza, ya no la tenemos. Su corazón se llenó de dudas, de temores, de miedos. Alguien dijo, una persona puede vivir 7 días sin comer, 3 días sin tomar agua, 15 minutos sin respirar, pero ni un segundo sin esperanza. Ni un segundo sin esperanza. Y ellos hace 3 días que la habían perdido. La buena noticia es que si tú recuperas tu pasión, no solo recuperas la visión, no solo recuperas la alegría, no solamente te das cuenta que tu futuro es más grande que tu pasado, sino que recuperas la esperanza. Y yo no sé cuál es tu circunstancia, tu problema o tu situación, pero con Cristo siempre hay esperanza. Con Jesús siempre hay esperanza. Miren, y me encanta esto, porque uno llega a la conclusión al final del mensaje que la pasión finalmente no es una opción, la pasión es una necesidad. Porque sin pasión no hay visión, no hay sueños. Sin pasión no hay alegría. Algunos se nota que hace tiempo perdieron la pasión, porque sin pasión no hay. Sin pasión no hay sentido de futuro, y sin pasión no hay esperanza. Por lo tanto, sin pasión no hay vida. Puedes estar existiendo, pero no puedes estar viviendo. Puedes estar respirando, pero vivir una vida plena, vivir una vida abundante, definitivamente no. Y termino con esto. Dice el verso 31 y 32, y esto es lo que me encanta. Dice, en ese momento se le abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y decían el uno al otro, ¿acaso no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? ¿Qué volvió en ellos? Mientras caminaban con Jesús y mientras Jesús les compartía las escrituras, ¿qué volvió a sus vidas? ¿Qué volvió? ¿Qué volvió? Volvió la pasión. Y inmediatamente volvió la pasión. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Abrieron sus ojos. Abrieron sus ojos. Volvió la pasión. ¿Y qué volvió? Vamos, volvió la pasión. ¿Y qué volvió? Volvió la visión. Y si ustedes siguen leyendo el texto, se van a dar cuenta que no solo volvió la visión, volvió la alegría, volvió la esperanza. Porque cuando hay pasión, uno recupera la visión, recupera la alegría, recupera las ganas de vivir, recupera la esperanza. Y mi oración por ti es que tú salgas lleno de vida a este lugar, lleno de esperanza, lleno de visión, lleno de alegría, lleno de la seguridad que las cosas son pasajeras, pero con Cristo las cosas siempre se ponen mejor. Todo cambió para estos 2 discípulos que habían perdido la visión, no podían ver, que estaban tristes, que discutían, dice la Biblia, que hablaban de Jesús en términos de pasado y que literalmente habían perdido la esperanza en el momento que Jesús volvió a estar a su lado.
en el momento que Jesús volvió a estar a su lado. Si Jesús no está a tu lado, no es Él el que se ha ido. Si tú no estás caminando con Jesús, es porque tú has determinado en tu corazón vivir tu vida a tu manera. Porque el deseo, el anhelo de Dios es vivir en sociedad con nosotros. Jesús quiere ser tu amigo. Jesús quiere caminar contigo. Jesús literalmente quiere que lo hagas el socio en tu vida. Y cuando estos dos discípulos volvieron a tener a Jesús en el camino, todo cambió nuevamente. La Biblia dice que su corazón volvió a arder, sus ojos se abrieron, volvió la alegría, volvió la esperanza. Por eso a mí me gustaría terminar haciendo una oración donde le pidamos a Jesús que venga nuevamente a nuestra vida. Y quizás esta es la primera vez que lo vas a hacer, la primera vez que le vas a decir: Jesús, yo quiero poner mi fe en ti, yo quiero poner mi confianza en ti, yo quiero poner mi seguridad en ti, yo quiero que tú camines conmigo esta carrera, yo quiero que tú pelees conmigo esta batalla llamada vida. Ya no lo quiero hacer solo, te necesito. Así que les voy a invitar, para no distraernos, cierra tus ojos, por favor, inclina tu rostro. Cierra tus ojos ahí donde estás, inclina tu rostro. Y te voy a pedir que hagas esta oración junto conmigo y le digas: Señor Jesús, bien fuerte, Señor Jesús, hoy te pido perdón por mis pecados. Límpiame con tu sangre preciosa. Señor Jesús, hoy te invito a mi corazón y te pido que seas mi Señor y mi Salvador. Señor Jesús, hoy recibo tu gracia, tu perdón, tu amor, tu esperanza. Gracias por esta nueva oportunidad, en el nombre del Señor. Amén y amén.